que es una carta de presentación brutal. O sea, ya ves a la gente súper emocionado, pero súper emocionado casi todos, y te están transmitiendo algo que ya dices, ostras, aquí hay algo, ¿eh? Y ahora poder hacer y que el niño te muestre esos sentimientos de tocar con nosotros y que le aportemos ese grado de, no sé, de humanidad, de compañerismo, de integración en el grupo. Piensa en aquello que quieres hacer, llévalo a cabo, lucha cada día, porque al final del tiempo ese trabajo pues se verá recompensado en aquello que soñaste algún día y que años más adelante pues se va haciendo realidad. Bienvenidos a un nuevo podcast de Nidor y Media, donde el CEO me ha dejado la tarea de conducirlo. Así que, pues, toca ir a la faena. Hoy tenemos el honor de hablar con Damián Aguilella Miralles, una figura clave en la tradición tamborilera de Almassora. Damián es presidente y director de Tambor de Passió y ha sido fundamental en llevar la cultura de tambores y bombos hasta nivel nacional. Recientemente ha sido galardonado con el Premio Repercusión 2024 y el Premio Individual Almassora Cultural por su increíble trayectoria. Acompáñanos mientras exploramos su vida y sus logros. Muy buenas, Damián. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Julio, muy bien, aquí. Antes de nada, quería comentar un poquito cómo nos conocimos. La verdad es que fue un momento para mí muy potente el hecho de nosotros estábamos no empezando del todo, porque ya veníamos de hacer cosas, pero sí que en ese momento ya estábamos en el local donde estábamos ahora, empezábamos ya, y en ese momento pues fuimos a comprar nuevo equipo, compramos bastante equipo para ya, digamos, tener un equipo potente. Y nada, pues a la hora de dinero, pues vamos a pedir préstamo, pues pedimos préstamo con mi padre allí en Cuenca, en el banco de toda la vida. Voy a la tienda, pido las cámaras no las dan y ya llega el momento de pagarlas, cosa que hoy en día coger una cámara sin pagarla es un poco difícil. Y llega el momento ya de, venga, pues hay que ya hacer los pagos y tal. El banco no contesta, ¿qué pasa aquí? Nos contesta el banco que no nos conceden el préstamo y era, ostras, ahora tengo la cámara, porque aún si no la han dado, pues dices, bueno, a ver qué hago, pero ya la tienes delante y ya la estás usando, de hecho la estábamos usando y era, ¿ahora qué hacemos? Y entonces es cuando apareces tú, que creo que ya habíamos tenido algún pequeño contacto de haber hecho algún vídeo de algún año anterior, alguna cosita. Y entonces fue cuando hablé contigo, que por aquel entonces estabas de director en la Urbana 2 de Caixa Almassora. Y entonces ya hablamos, te comenté todo el proyecto y tal, y fíjate, pues ahí fue una salvada bastante importante. Y ya a partir de ahí, pues mira, esto 2011, 2010, 2011, pues sí, llevamos ya unos cuantos años haciendo cositas. Sí, estábamos comentando que 2011 fue cuando empezasteis a hacer los vídeos promocionales. Ya entonces todavía no habíais hecho vídeo y el primer vídeo promocional fue en el 2011 con fotos que se hicieron de la temporada de 2010. Y a partir de ahí ya es cuando ya congeniamos más, nos conocimos profesionalmente también a nivel del banco. Y nada, y a partir de ahí, gracias a que os concedimos la operación y pudisteis comprar las cámaras, pues vuestro crecimiento, tanto profesional como personal, ha sido brutal. De hecho, pues los caminos de Tambors de Passió y de Nidori han ido cogidos de la mano prácticamente desde que empezamos ambos a hacer las tamboradas de Jueves Santo. Y tanto el crecimiento de Tambors de Passió como el vuestro ha sido a la par. Sí, pues mira, que el momento, la verdad es que fue ahí ese punto de inflexión, de unión, que la verdad es que fue muy interesante. Sí. Pues nada, vamos a empezar un poquito hablando de ti para que te conozcamos un poquito mejor con la vida personal. Básicamente es
¿podrías contarnos sobre tu infancia, cómo llegó la música, digamos, a ti? Bueno, pues no sé, a mí siempre me había llamado la atención los tambores, supongo como el 90% de niños de la infancia que oyen un tambor y les sienten curiosidad por tocar. Entonces yo recuerdo que de pequeño, y ahora ya no existe, pero antes estaban los famosos tambores de polvos de hacer o sea, la colada, el Ariel, Elena, tal. Eran todo una especie de tambores Sí, de de cartón. cartón con una tapa, Mm. que eran los famosos tambores, que toda la gente hablaba de los tambores. Y claro, mi abuela tenía allí por casa, coleccionaba los tambores, los guardaba y yo me hacía allí unas baterías increíbles, vamos, recuerdo que con destornilladores tocando me hacía mi batería, me pasaba horas y horas y horas tocando la batería y allí emocionado, ¿no? Y luego pues iba al pregón, entonces salían los tambores de la OGE en los pregones o en las cabalgatas con las machorets, las cornetas. Entonces era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Y bueno, pues por parte de mi familia, pues mi padre siempre ha sido músico, ha tenido pasión por la música, dirigió muchos años el coro de la Parroquia del Cristo. Y bueno, sabía música porque él había ido al seminario una temporada y tenía conocimientos musicales. Y bueno, pues supongo que por ahí me vino la inspiración musical, me Sí, puse a me estudiar, imagino que te vería ya con ganas de tocar, sí, pues vamos a darle un poquito me más. puse a estudiar y nada, cuando, no sé, recuerdo ahora si tendría 10 o 11 años, pues me apunté a la escuela de educandos de la banda de música de la Esmeralda. Entonces estaba Salvador Llorens de director y él hacía las funciones de lo que es ahora la escuela de música. Lo hacía prácticamente todo él, solfeo, instrumentos. Claro, yo tampoco tenía una pasión por el tambor que dijeras. Entonces, pues allí lo que se estilaba en la época era: ¿qué hacen falta? ¿Clarinetes en la banda? Pues tú clarinete. ¿O qué hacen falta? ¿Trompetas? Tu trompeta. Claro, en su momento me dio un clarinete y la verdad es que no me dijo nada, ¿no? Y al poco tiempo pues me lo dejé, me dediqué a otras cosas y cuando ya más mayor, cuando fue ya el tema o sea, ya tenía inquietud también por la Semana Santa y tal, pues es el año 90, nos propone, bueno, entramos en la Hermandad del Cristo y unos cuantos amigos que estábamos allí en la hermandad, digo, oye, ¿y por qué no intentamos hacer una banda de tambores? Y a partir de ahí, hablando con la Junta, un poco con la inquietud que teníamos los jóvenes, pues se creó lo que es la sección de tambores. Y a partir de ahí volví a retomar mi infancia musical. El director de la banda, en ese momento hacía falta gente de percusión para la banda, hacían falta tambores y él me vio que estábamos tocando el tambor y tal, y entonces me comentó la posibilidad de comenzar a estudiar otra vez. Él ya me conocía de antes y me comentó si quería ir al conservatorio a estudiar percusión porque hacía falta para la banda, entonces yo aprendería también. Y bueno, pues me decidí, tiré el paso adelante y empecé gracias a él también a ir al conservatorio. Me ofreció la posibilidad de poder entrar, hice la prueba de acceso y ahí estuve pues 14 años haciendo percusión, lo cual también me sirvió a mí para crecer musicalmente y aportar mi granito de arena también a lo que es el mundo del tambor y el bombo. Claro, tener más oído de percusión en la Sí. banda te ayudaba también Por en los supuesto, tambores. porque ten en cuenta que el estudio es lo que hace también mucha. Entonces, pues musicalmente vas creciendo, vas aportando cosas nuevas, vas sabiendo hacer más cosas y es lo que luego tú puedes enseñar a toda la gente que está aprendiendo o que quiere aprender. Entonces, claro, yo sabía música, los demás prácticamente nadie sabía música y es lo que yo también podía aportar de más para que la gente creciera musicalmente, aun sin saber música. Correcto.
¿Y cómo equilibras, digamos, esa parte de tambor con la parte personal, la parte de laboral? Bueno, pues a ver, como os podéis imaginar, es un poquito complicado porque son muchas horas. Yo, pues la parte burocrática también estoy muy implicado en el tema subvenciones, en el tema relaciones con otras entidades, con otras cofradías, otras asociaciones. Tengo que asistir a reuniones, tengo entrevistas, el tema de Jueves Santo que lleva mucha parte burocrática y aparte los ensayos, pues me dedico cuerpo y alma desde los más pequeñitos hasta los más mayores. Y entre comillas, bueno que tengo es que hay una temporada que prácticamente paramos, no tenemos actividad, entonces esto también me supone a mí un reengancharme con mi parte personal, profesional y tal, y recuperar las horas que a lo mejor he estado perdiendo, invirtiendo en tambos de paseo durante la época más complicada, que solemos empezar en serio sobre noviembre y luego, dependiendo de la Semana Santa como cae, pues finales de abril, finales de marzo, depende, es cuando está todo concentrado ahí. Después ya pues te salen actos que no requieren tanto tiempo como puede ser pues en la cabalgata o sea, el pregón de fiestas o algún sitio que te llaman para tocar, moros y cristianos, más en verano. Entonces son campañas ya más acotadas y específicas y que no te requieren tanto tiempo. Y ahí, en ese tiempo que puedes un poco disfrutar, ¿qué hobbies te gustan o actividades un poquito fuera de todo el tema de tambor? Bueno, tampoco tengo así una... La verdad es que me dedico muchísimo al tema de la familia con los niños, pues ellos juegan a tenis y tienen también más actividades. Por ejemplo, mi hija Maya hace también música, toca el trombón, mi hijo se dedica más al tenis, entonces pues solo con llevarlos, traerlos, la actividad extraescolar que tienen ya te supone mucha parte de tiempo allí. Después me gusta mucho pues eso, ir por la montaña, dar caminatas por la montaña. Tenemos en Fuentes de Rubielos, un pueblecito que hay al lado de Rubielos de Mora, que es encantador. Mis suegros de allí. Tenemos ahí una casita y cuando tenemos unos días nos escapamos allí en una tranquilidad, un pueblo que en invierno puede tener 40 personas. Entonces, allí también he desarrollado otra actividad que me encanta, siguiendo los pasos de mi padre. Hay una rondallita de gente, sobre todo gente de Barcelona, de Valencia, de Castellón, que vamos más en lo que es en verano, donde tenemos la actividad principal. Pues me apunté de chiripa porque me gustaba y yo también de pequeño iba a ayudar a mi padre en el coro y cantaba. Pues me apunté de chiripa y pues circunstancias de la vida, el tema del COVID y tal, el hombre que llevaba la rondalla falleció. Y entonces yo, que tenía un poco más de idea de dirigir y de música y tal, pues parece que sin quererlo me fueron dando el testigo y al final me he visto que estoy dirigiendo la rondalla también. Y bueno, súper bien porque digo, sin ser maño, pues hacemos hasta una misa baturra en agosto en las fiestas del pueblo y tal. Y la verdad es que me llena muchísimo porque es gente súper maja que tampoco tiene ni idea de música y estamos haciendo unos conciertos, bueno, de aquí a allá. La gente del pueblo súper encantados. Sí, sí, este año he visto varios vídeos ahí en las redes y la verdad es que al final cuando te gusta, tienes una afición, pues es fácil enganchar con otras disciplinas porque es algo que... Sí, porque además son actividades que te llenan muchísimo, que no sé por qué, pues eso, las haces y te diviertes y pasas buenos ratos allí con la gente y la verdad es que muy agradecido porque pues son pueblos muy pequeños que prácticamente cada vez tienen menos gente, pues un poquito, un granito de arena por parte de toda la gente que al menos veraneamos o pasamos algún tiempo allí para que el pueblo no muera y siga vivo, ¿no? Y eso pues también te llena mucho. Y antes comentabas que tu padre te ayudó digamos, a esa parte de los tambores cuando los tocabas ahí, a decir, bien, vamos a tocar un poquito más. Esa tradición familiar también la estamos viendo porque también vemos a tus hijos ahí en las diferentes secciones.
¿Cómo ves ahí esa, que es, digamos, Bueno, ese legado que pues sí, vas... ya, por ejemplo, para mí es emocionante ver a chavales desde los 3 años, cómo van creciendo personal y musicalmente. Pues ahora, para que te hagas una idea, el 80% de lo que es el grupo de concurso mayores, que estamos ganando los premios y tal, pues el 80% son gente que ha salido desde la base de que entraron con 3 años y ahora con 18, 19, 20 años son unos máquinas tocando el tambor. Para mí eso me llena muchísimo porque he visto el proceso de crecer musicalmente y personalmente a la gente y la verdad es que me llena muchísimo. Pues imagínate si tienes a tus hijos allí y estás viendo el proceso de que cada vez van tocando mejor, van creciendo musicalmente, también como personas, porque si algo bonito tiene Tambos de Pasio, la asociación, es ver el compañerismo que hay el compromiso que adquieren, que a lo mejor eso no se enseña en otros sitios, ¿no? Y el hecho de pertenecer a un grupo y tener ese compromiso de que tú eres una pieza, bueno, puede ser fundamental o no, pero es una pieza del engranaje que gracias a ti todo funciona, pues la verdad es que llena mucho de cara también al crecimiento personal de los chavales, pues que pues gracias a Dios todos los chavales que tenemos en el grupo son buena gente y yo creo que ayuda también todo eso a su crecimiento personal fuera de Tambos de Passió, pero que ese pertenecer o ese compromiso de mañana tenemos que ir a tocar a no sé dónde y que la gente responde y viene a tocar y aporta su granito, pues eso llena mucho. Sí, eso además como director tiene que significar ver la implicación de la gente, ver que todo el tiempo que tú le dedicas, que luego se ve reflejado en que la gente te responde, pues creo que, vamos, tiene que ser una satisfacción muy grande. Sí, totalmente, pues eso, que es una dedicación altruista sin ánimo de lucro ni cobrar nada por enseñar, simplemente por el placer de ver cómo perteneces a un grupo y encima estás en la élite de las agrupaciones de tambores y bombos de toda España y allá donde vas te lo reconocen, pues eso no tiene precio. Sí, sí. ¿Cuál ha sido, normalmente tendría sentido el principio, pero cuál ha sido tu mayor desafío en todo la trayectoria de Tambors? El- ¿Qué momentos dirías que pueden ser complicados? Pero complicados en qué sentido? No, desafío, de decir, Desafío. ostras, esto es... La verdad es que ha habido muchos claro, son 35 años ya. Entonces, ha habido muchos. Por ejemplo, un primer desafío importante fue cuando dimos el paso de ir a Ijar. Y entonces ahí sí que es verdad que pasamos de ser una agrupación del montón, como por así decir. Entonces, en aquella época Alcora era el top de agrupaciones y las demás éramos agrupaciones que habíamos salido pues de las bandas de cornetas y tambores. No sabíamos ni que existían los tambores de Calanda. Y por aquel entonces Alcora sí que tenía ya una sección muy potente. Estaba metido en lo que es la asociación, en Consorcio Nacional de Tambores de España, gracias a que su fundador, José Luis Esteban, venía de la zona de Zaragoza y ya conocía esos tambores. Fue el impulsor de ese tipo de tambores en la provincia, pero claro, el resto de asociaciones o cofradías éramos prácticamente nulas en ese sentido. Éramos los que tocábamos los tambores de toda la vida y de ahí no salíamos. Entonces, ese paso empezamos en el 90, pues en el 99 dimos el paso definitivo para dar ese salto de calidad que luego pues ha llevado todo lo que ha supuesto Tambos de Passió. A partir de ahí la calidad subió, la exigencia nuestra, el número de ensayos y tal, que se vio reflejado ya en los premios, vamos, prácticamente el primer año ya quedamos quintos y a partir de ahí fue ya toda la historia Sí. que ya prácticamente Ah, conocéis. hay mucha historia en Níjar, pero ¿alguna anécdota
seguro que hay muchas, pero bueno, sí que es verdad que la última es el premio que has tenido este año. Pero bueno, ¿cuál No, reseñarías? no sé, anécdotas. Bueno, las anécdotas así, por ejemplo, el tema de comer, pues por ejemplo, un año comimos a las 5:30 de la tarde, recuerdo, que encima comíamos en Monroyo de vuelta, pero claro, como la agrupación ganadora, el grupo ganador toca el toque de concurso otra vez, como si fuera tipo Eurovisión. Entonces, claro, nos quedamos allí hasta entre saludos, esto, lo otro, tocar. Pues igual salíamos de allí prácticamente a las 4:30. Llegamos al bar, el del bar estaba, vamos, nos quería matar. Claro, los camareros, imagínate, a las 5:30 de la tarde, pero claro, son cosas que no dependen de ti en ese momento porque pues son circunstancias que te obligan a... Entonces a partir de ahí ya también vimos que quedarnos a comer en Níjar, en el restaurante de allí, era mejor que volver a Monroyo porque era prácticamente 1 hora y pico de viaje otra vez. Claro, a las 5:30 que él quería matarnos. Un domingo por la tarde, entonces... Anécdota, eso, no sé, tampoco hay ninguna anécdota así que yo recuerde ahora. Sí, ahí, bueno, ¿qué sentiste al recibir el premio Repercusión este año? Bueno, pues imagínate, para Ijar su Semana Santa es lo máximo. Una fiesta que tiene más de 500 años, declarada de interés turístico internacional, igual que la ruta, los pueblos de la Ruta al Tambor. Ijar es la cuna del tambor y el bombo del Bajo Aragón, casi nada. Y claro, ellos dan un premio que se llama Repercusión a una persona o entidad normalmente de allí del Bajo Aragón y tal. Entonces, ya yo he sido, digamos, la primera persona que se lo han dado fuera del ámbito del Bajo Aragón. Entonces, para mí ha sido un reconocimiento muy especial. Yo que llevo a Híjar en el corazón y a la Semana Santa del Bajo Aragón, que la tengo siempre como un referente para los tambores, pues que te den un premio reconociendo la labor que has hecho allí en el concurso de Híjar. Además es que ha sido, si ves nuestra trayectoria, somos un grupo que siempre hemos ido con total humildad y respeto hacia las tradiciones de allí. Nunca hemos querido ser más que nadie, al contrario. Hemos hecho mucha amistad con las cuadrillas de allí, pero desde el respeto y admiración hacia ellos. Cosa que ellos también ha sido recíproco, ¿no? Ha sido una admiración recíproca porque han visto que nos hemos mimetizado con ellos sin avasallar o sin entrar allí como un elefante en cacharrería, ¿no? De decir, aquí estamos nosotros, somos los amos. Al contrario, hemos sido siempre una gente humilde que hemos ido a respetar allí y lo que hemos conseguido es eso, la admiración y el respeto de toda esa gente que ha visto que respetas sus tradiciones, incluso los que nos comentan a veces que le damos más importancia a nosotros o más valor a esos premios que incluso ellos, que no, como que no aprecian lo que tienen en casa y tiene que venir uno de fuera a apreciar eso, pues un concurso que es el más importante de España y el que más tradición ha tenido. Sí, sí, básicamente vivirlo aquellos momentos tiene que ser, bueno, de hecho no estaba yo ese día, pero estaba al día siguiente que también se vivió el hecho de también ganar con la sección de mayores y bueno, yo la verdad es que ese momento lo viví por primera vez hace 3 años y ostras, yo siempre lo comentaba, que en Domingo de Ramos ir a Híjar y bueno, por circunstancias no había ido, pero lo viví. Además, fue unas circunstancias después de la pandemia que lo que sentí yo allí con la cámara fue único. Eso, la verdad es que ahora lo comentaremos con el documental, pero fue único. Eh, para un poquito todo el tema hemos hablado de Ijar, pero bueno, la noche de Jueves Santo es la noche principal, digamos, para Tambor de Pasión. ¿Qué supone ese día? También, si quieres hablar algo tiene su toque, es un Mm, toque único. Y bueno, si quieres hablar un poquito de ese toque único, ese día que... sí. Bueno, si antes hablábamos de que cuando empezamos en Ijar fue un salto de calidad, yo creo que la instauración del Jueves Santo, de Tambos de Pasión, Jueves Santo, como una tamborada que fuera referente a nivel provincial, autonómico, nacional, llámale como quieras,
también ha supuesto un paso muy importante en nuestra asociación. O sea, era de ser un grupo que íbamos a Híjar y tal, salíamos en Semana Santa, procesiones, te llaman de aquí, te llaman de allá, pero ya instaurar un acto que intentar que sea multitudinario desde el primer año, tanto de gente que viene a tocar como de espectadores. Mm, no sé, es como vender el mensaje de que esto que estamos creando tiene su tema y va a ser algo muy potente. Eso es muy complicado, y sobre todo hoy en día, cuando hay tanta oferta de historias, la juventud tiene tanta oferta de cosas que no que te hace difícil el tema. Entonces, proponer primero al ayuntamiento o a la asociación en sí el crear ese evento que iba a ser, pues, no sé, el primer año, pues 100 tambores, ciento y pico, 200 personas que pudieran venir y tal, pero ya crearlo desde cero, conforme queríamos crearlo, la creación o sea, la figura del bombo gigante. Teníamos claro que tenía que ser el bombo gigante porque ese año sucedieron muchas cosas. Fue el 50 aniversario de la Hermandad del Cristo, que era desde donde nacimos nosotros. Entonces, conmemorando ese año ya empezar a hacer tambos de paseo, jamás imaginamos que ese primer año ya tendría la aceptación que tuvo. Y bueno, que en 17 años el crecimiento exponencial que ha tenido, con ahora toda la repercusión mediática que a nivel autonómico está teniendo ya, e incluso nacional, de ponernos al nivel de muchas tamboradas que se hacen en Semana Santa a lo largo de España, sobre todo las que están dentro del consorcio nacional, que tienen el tema de patrimonio de la humanidad, porque bueno, políticamente eso también vende mucho y tal, y han sabido moverse. Nosotros no estamos dentro de de ese consorcio, pero la tamborada nuestra está cogiendo un auge que poco a poco, y bueno, y pues con la ayuda de la corporación municipal, sea del signo que sea, siempre nos han apoyado, pero yo creo que, bueno, últimamente el acto se está convirtiendo en un acto impresionante y bueno, que vosotros lo sabéis también porque estáis ahí desde que comenzamos, como os he dicho antes. Entonces, ver asistir a miles de personas por la calle y a cientos de tambores, que gente que no ha tocado en su vida, que te está pidiendo por favor una túnica y un tambor porque le apetece salir, toda la gente importante que está viniendo de invitados, pues que estamos creando ya una serie de invitados que, bueno, pues tiene su caché y te da un plus también no sé, de espectacularidad, de un acto ya consolidado, pues que la gente también ya está esperando a ver qué famoso vendrá este año. Tengo que decir que es una cosa harto complicada porque tú dices, pues traed a fulanito, traed a fulanito. Si primero que muchas veces es la gente famosa que te pide pues un, un caché económico por venir y tal, y luego pues por lo mejor son deportistas que están en plena época por ejemplo, tenistas, pues lo mejor esta semana está jugando en Mónaco, pues no puede venir, o porque hay un torneo en Mónaco, o hay un torneo no sé dónde, o otro está entrenando para las Olimpiadas, y pues sí, con todo el dolor del corazón, pues te dicen que no pueden venir pues porque no se puede. Entonces, claro, muchas veces dices, estás ahí, ¿a quién llamamos? ¿O a quién? Tengo también la suerte de que hemos tenido de que mucha gente del pueblo, todos merecidos, pues han sido también unas decisiones muy acertadas de traer gente que por algún motivo es merecedor de tocar en tambos de paseo, y la verdad es que súper contentos de toda la evolución y por supuesto de la proyección que está teniendo. Pues tenemos también un equipo de marketing que hace maravillas y hoy en día las redes sociales son fundamentales para vender el producto, entre comillas, aunque está feo, no, o sea, no es un producto como tal, pero sí vender la idea y vender tu
Sí, lo que transmites, pues claro, cuanto más repercusión le des, pues Correcto. a más sitios va a Sí. llegar y más No, gente hoy se en día es puede ver fundamental interesada. el tema redes sociales para empresas, para entidades, para todo. Entonces, la proyección, desde luego, es brutal. Y, no sé, por ponerte un ejemplo, el año pasado, Marcelino, hubo un post que nos posteó el Villarreal Club de Fútbol, que era pues, cuando anunciamos que venía tal, que era el vídeo vuestro, un vídeo resumen, diciendo que venía Marcelino, pues creo que en redes sociales ha tenido un impacto de 200 y pico mil visitas. El reel, tanto en Instagram como en Facebook, la suma de las dos, 250.000 visitas o algo así. O sea, brutal. Sí, sí, Un impacto brutal. sí, ahí, de hecho, arrancando la parte, el bloque de la influencia, digamos, del vídeo a toda la trayectoria de Tambos, ¿cómo has visto esa influencia desde los inicios, que al principio era en foto, luego un poquito de vídeo, luego ya cada vez un poquito más? ¿Cómo has visto esa trayectoria? Referente a vosotros. Referente a vosotros, ¿no? ¿Cómo os ha afectado, básicamente, el poder usar Bueno, el vídeo? a ver, claro, es que ahora ves vídeos, tenemos la suerte y yo siempre en ese sentido, siempre he tenido el cuidado y la paciencia de tener un archivo audiovisual de todos los años que llevamos tocando. Entonces, claro, tú simplemente entrando en YouTube y viendo la evolución de los vídeos desde que empezamos hasta ahora, y la evolución ha sido brutal, o sea, brutal. Entonces, claro, hoy en día también se requiere más que un simple vídeo casero para llegar a la gente. El impacto de buscar una música que impacte, unas imágenes espectaculares. Claro, la noche da de sí para vosotros coger imágenes espectaculares y tal, pero bueno, los medios técnicos que estáis usando vosotros ahora en la actualidad nada tienen que ver con lo que hace 10 años se hacía, ¿no? Sí. Bueno, tú puedes... Entonces, Sí, los recursos que estáis gastando, utilizando, pues claro, vosotros también habéis evolucionado muchísimo, ya lo comentamos antes. Hemos ido a la par evolucionando, entonces lo que vosotros ofrecéis a lo que ofrecíais hace 13 años, pues no tiene nada que ver, absolutamente. sí, lógicamente es una evolución año a año. De hecho, el mayor desafío es el mismo evento todos los años, prácticamente en el mismo sitio. Hace 2 años no fue en el mismo sitio. Y claro, era cómo hacer un vídeo resumen del mismo evento que no sea igual al del año anterior, que darle un plus. Eso también viene bien al hecho de buscar, digamos, ese desafío de cómo hacer algo diferente. Y todos los años buscar algo diferente. La noche, como dices, puede ayudar a hacer diferentes cosas, pero también en el tema audiovisual hay menos luz, y cuando hay menos luz hay que tratar las cosas de otra forma, pero bueno, le hemos buscado la fórmula de cómo encontrar esa mejora de año a año, darle un plus, darle un plus. De hecho, la grúa yo creo que así desde el principio, o sea, cuando teníamos una grúa chiquitita que para darle un poquito, porque claro, una plaza llena de gente, pues, de hecho, al principio, cuando nos conocimos con el tema del dron, era, a ver, meter el dron aquí. Pero, claro, Eso lo tengo pendiente, ¿eh? meter el dron en una plaza llena de gente, ya en su momento era algo que, aunque la normativa no acababa, pero era, ostras, esto... Y luego llegó la normativa que dijo, ni locos, se puede hacer eso. Pero, bueno, con la grúa hemos hecho bastantes cositas y, bueno, esa mejora, digamos, nos ha ayudado, nos ha hecho el desafío, año a año, desafío. Yo creo que es fundamental. El tema audiovisual, como he dicho, es fundamental. Y tú vender esa imagen que quieres con un vídeo promocional como los que montáis, es que es una carta de presentación brutal. O sea, sin ir más lejos, el otro día en la presentación de la gala de Almasola Cultural, pues claro, cada invitado pusieron un pequeño vídeo pues, no sé, sin desmerecer a nadie, sin tal, pues claro, cuando salió el vídeo de Tambos de Pasión que habíais hecho vosotros, pues claro, impactante y nada que ver con
con grabar 2 vídeos de 2 momentos de no sé quién, tal, sino un vídeo con su música justa, con su, bueno, y tú sabes también las horas y horas que nos hemos pasado los dos, bueno, los dos y todo tu equipo, haciendo los ajustes que por la mínima, no, es que esta imagen la quiero así, es que esto no pues bueno, son cosas que después dan su fruto, porque evidentemente pues tú ahora en redes sociales te la juegas en 15 segundos. O sea, en 15 segundos tienes que decirle al que está mirando el móvil que no pase la pantalla, que se espere 15 segundos a ver lo que está sucediendo allí. Eso hoy en día es fundamental. O sea, conforme las noticias pasan supersónicas, decirle, espera y mira esto, que te interesa. Eso es brutal. Sí, además, trabajo contigo en cierta parte. Hay partes complicadas porque, claro, hay veces que montas una música, montas pues la coordinación vas coordinando imágenes con la música y normalmente, pues, no a la primera, pero es relativamente fácil que te digan, vale, está ok. Claro, contigo hay un desfase un poquito porque cuando baja la baqueta no es ese toque, está tocando justo un paso antes o un paso después, que normalmente nadie se va a dar cuenta, pero claro, tú lo ves. Y entonces eso nos hace a que previamente, antes de enseñártelo, los toques coincide cuando hace el movimiento para que, claro, todos esos movimientos coinciden y sean en el momento. Entonces, ese perfeccionamiento también nos ha ayudado a nosotros a no dejar las cosas más o menos que estén bien, sino a revisar, de decir, no tiene que estar bien, tiene que estar perfecto para que todo cuadre. Y cuando lo veas, digas, está todo perfecto. Sí, sí. Volviendo a lo anterior, cuando fui yo por primera vez a Ijar, fue cuando me dijiste, mira, a ver si puedes venirte a Ijar a grabar los toques, que justo ese año creo que Jesús ya no podía ir. Y la verdad es que ese año fue una... Sin verlo, antes de verlo, yo empecé a grabar el recorrido desde que salimos desde aquí. ¿Por qué? No lo sé. Pero era como que podía haber algo que igual podía ser interesante. Y nada, fui grabando pues desde que cogemos el autobús, paradas y luego la preparación, los ensayos allí. Y ya cuando llego a la plaza, vale, bien, ya se ve aquello que puede ser interesante, pero el vivir el toque desde dentro, es que cada vez que, solo con pensarlo, ya se me pone... estar en esa plaza, el notar el suelo, cómo se mueve, esos tablones de madera, es una experiencia que vamos, para mí fue única y de hecho eso luego conllevó al documental porque claro, ostras, esto hay que contarlo. O sea, hay que contarlo lo que se vive aquí. Bueno, iba a decir eso, pero el callejón, es que ya solo con el callejón, que es antes de empezar a tocar, ya ves a la gente súper emocionado, pero súper emocionado casi todos y te están transmitiendo algo que ya dices, ostras, aquí hay algo, ¿eh? Aquí esto no es coger un tambor y tocarlo y ya está. Aquí hay algo más. Y luego ya lo vives dentro, lo vives después, una vez que acaba, que sueltas todo. Que además ese año, pues tú por circunstancias, había muchas circunstancias que se juntaron. Para mí fue una experiencia que digo, esto hay que plasmarlo en un documental. Y el documental Tambors, Pasión Ijar, pues yo creo que reflejó lo que allí se vivió y no sé cómo lo vistes tú. Bueno, yo también, lo que tú dices, también ha habido un antes y un después desde que vosotros venís, porque claro, antes era pues eso, Jesús Grifo, que toda la vida ha estado con nosotros, venía con Televisión Almasora, grababa desde arriba del escenario pues lo que es la plaza y tal, pues grababa y luego lo emitíamos por Televisión Almasora y súper bien, pero claro, el salto de calidad de los toques, que también se pueden ver en YouTube, desde que vosotros montáis es que es imprescindible ya que vengáis. O sea, tú todos los domingos de Ramos, apúntatelo en la agenda, que vienes, porque claro, desde los planos más increíbles, desde dentro, ver cómo tú te mueves por allí, incluso son momentos que
que es que nosotros tocando y ya ni te vemos. O sea, estamos tan metidos en el toque y en el papel de tocar que te vemos a ti como uno más por allí, por el medio, que te desenvuelves como pez en el agua, pim pam por aquí, Julio, de repente te giras y te tengo aquí con la cámara y tal. Claro, después se ve reflejado en los vídeos que son impresionantes, tanto a nivel sonoro como a nivel visual. Entonces, planos increíbles que nunca se han visto en ese sentido. También vamos a años luz del resto de grupos, porque el resto de grupos, pues su camarita allí, filman desde abajo, lo que sea, el toque y ya está. Pero ves un vídeo nuestro editado con unos planos increíbles, una variedad de planos que no tiene nada que ver. Entonces, claro, pues vídeos que tienen visitas de 4.000 visitas, 8.000 visitas, no sé, por gente que te está viendo de toda España, que a ver los tambores de Amazonas que han hecho a ver este toque que ha sido campeón, a ver no sé qué. Entonces eso tiene mucha repercusión. Y bueno, ya lo que fue el documental, cuando tú me llamaste en junio por ahí, que me propusiste la idea, y digo, este tío está loco, yo no sé qué quiere montar aquí, pero ya me propuse, mira, tengo esto en la cabeza, tengo un material que es muy interesante. Ese año, pues, lamentablemente, pues falleció mi padre en esos días que ya iba al concurso de hijas, la semana de antes, va, prácticamente. Entonces, yo tenía las emociones a flor de piel por todo lo que había sucedido y tal. Y tú me comentaste de montar, bueno, me pareció una idea brutal, porque dentro del grupo, pues, teníamos que contar varias historias a la vez y me pareció un argumento súper increíble para mostrar lo que era Tambos de Pasión. Pues en ese momento mis circunstancias personales, después las de un chico como Jordi, que tiene síndrome de Down y que llevaba ya unos años tocando con nosotros, para mostrar que Tambos de Paseo también es inclusión y cooperación con esos chavales que tienen alguna dificultad, pero que es posible acogerlos en una asociación y hacerlos partícipes de cosas que a lo mejor en otras épocas no hubiera sido ni impensable hacer, y ahora poder hacer y que el niño te muestre esos sentimientos de tocar con nosotros y que le aportemos ese grado de, no sé, de humanidad, de compañerismo, de integración en el grupo. Vamos, unos valores. Y después, por ejemplo, Mark, que era el chaval que empezó desde los 3 años y había ido creciendo, y era contar cómo ese primer año en el grupo de concurso, como si el jugador de fútbol que está en la cantera toda la vida y debuta con el primer equipo, que era la ilusión de su vida, pues contar esas historias a la par, la verdad es que fue... Ahí me acuerdo Jordi, por ejemplo, que ganaron su grupo y verlo con el trofeo, levantándolo allí después con toda la gente. Es que la emoción. Bueno, y también pues aprovechar para decir que el Festival Internacional de Cortos, Alma Sora, pues también se portó súper bien, Sergio. Desde el minuto cero, cuando tú comentaste con él de poder hacer la oportunidad, no sé si de presentarte incluso al concurso, sino como Sí, un homenaje final y la verdad es que fue un éxito, porque se pasó en la proyección el día de la gala de los premios. Pues bueno, el salón estaba a reventar y de gente que quería ver el corto, y la verdad que fue un éxito. Y bueno, pues gracias a la organización de Alma por permitir hacer un pase extraordinario de la... sí. Yo cuando hablé con Sergi era, mira, tengo esto, ¿cómo le podamos dar forma? A mí el premio en sí o participar era algo que posiblemente si participaba con toda la calidad que hay, o se proyectan los locales, se proyectan un martes, y de esta fuera de concurso era proyectarlo al final de la gala, y digo, oye, pues una buena opción para darlo a la luz y que la gente lo pueda ver y que lo pueda disfrutar, pues ver
tu trabajo en una pantalla grande, pues siempre es una En ese satisfacción. sentido, vosotros también disteis un paso más, porque claro, pues os habíais dedicado a hacer más vídeos promocionales, comerciales y tal, y eso ya era otra dimensión, ¿no? Era un paso más, era montar una película. Entonces, que aunque tengáis experiencia y tal, pues era también un poco diferente a lo que estabais haciendo y era un reto para vosotros también. Sí, sí, era un reto de coger, montar, digamos, documentar. Sí que a mí siempre me ha gustado más el documental que la ficción, que era documentar una historia y buscar dentro de la historia, buscar historias para ver cómo darle la mejor forma y que quien la tenga que contar también le sea suya, lógicamente. Y bueno, fue un desafío el hecho de... La parte buena es que como ya había grabado mucho material de ese día, no había que inventar, entre comillas, mucho material que dices, vale, es que me falta casi todo. Pero habiendo mucho más de ese día, luego sí que fuimos un día a grabar más material y luego era pues un poco las entrevistas, un poco el día a día de vuestro, digamos que si simulamos ese día, el previo en casa desayunando, que lógicamente ese día no se grabó, pero el resto era, oye, lo que yo he vivido allí, cuéntamelo. Cuéntamelo porque el callejón es un momento muy, muy, muy fuerte. De hecho, luego creo que otro año hicimos un vídeo solo del callejón porque es una emoción pura. Son momentos que a lo mejor el que no está ahí o el que igual no lo entiende, dice, estos están locos ahí. Pero claro, el que vive esa pasión y el que está ahí metido sabe lo que significa, sabe el trabajo que ha llevado llegar hasta allí. Pues son 4 o 5 meses de ensayos muy intensos, de mucha presión. Pues eso, es en 4 minutos enseñar a la gente lo que has estado haciendo durante 5 o 6 meses. Pues lo que puede conllevar, pues, equivocarte, que alguien falle, que se rompa una piel, no sé qué. Son unas variables que no dependen de ti tampoco y estás allí como diciendo que me salga todo bien, ¿no? Pues o como un atleta, un gimnasta que va a salir a las Olimpiadas y el trabajo de 4 años está ahí reflejado en 1 minuto o 2. Si te equivocas, se acabó. Entonces, esos rituales, esas maneras de comunicarte con tus compañeros para decirle, bueno, el trabajo está hecho, vamos a disfrutar. Pues son maneras de comunicarte que es lo que hacen más un vínculo más fuerte con todos los compañeros del grupo, ¿no? De hecho, cuando comentabas del estreno que hicimos en el auditorio dentro del concurso de Alma, luego dijimos, vale, luego lo vamos a publicar a todo el mundo, pero no vamos a hacer lo vamos a subir a YouTube y ya está, sino vamos a hacer un directo teniendo a los personajes principales que nos expliquen de mutuo propio y bueno, ahí fue, digamos, venga, vamos a darle un plus y montamos ahí ese Fue directo muy interesante también, fue... para, digamos, un poquito, pues lo que hemos visto a lo mejor en la tele de cuando presentan una serie, una película, que van los personajes y explican un poquito el cómo se hizo, pues digo, oye, pues vamos a hacerlo. Y ahí hicimos un directo donde proyectamos el documental y también, pues, los diferentes participantes pudisteis Puntos de vista. vuestros puntos de vista de cómo surgió todo, bueno, cómo Además surgió salió todo perfecto porque la conexión, creo que al principio sí que algo falló unos minutos, Sí, pero luego ya fue todo el tirón y la conexión, se conectó mucha gente en directo, o sea que en ese sentido súper bien todo, no sé. y nada, y ahí queda para siempre, para poderlo recordar cuando queramos. Un momento importante fue 2020 con la pandemia, con la llegada de la pandemia. Claro, nos llega en marzo, justo al previo de Tambors, y dices, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí surgió un poco la idea de Tambors de Pasión desde los balcones. Sí, ahí fue también
una fecha para recordar y para apuntar en la historia bueno, de la humanidad, porque aquello ojalá no vuelva a pasar más, pero la verdad es que ahí aprendimos todos mucho. Pero fue muy, muy interesante porque tuvimos que reaccionar muy rápido a una circunstancia que nos dejó a todos cao, ¿no? Entonces estaba ya prácticamente todo montado y en febrero de repente bueno, sí, febrero, fue febrero, Marzo, principio. sí, el 14 de No, marzo, si no claro, recuerdo. perdón, sí, en marzo. Mitad de marzo nos encierran en las casas y claro, decimos, ¿y ahora qué hacemos? Claro, dice, no, que en 15 días esto ha pasado, nos encerramos 15 días y luego ya viene Semana Santa, salimos y tal, ¿no? Y aquello era que subían exponencialmente el número de casos y tal. Y digo, esto no va a parar. Y entonces supimos reaccionar a tiempo y gracias, bueno, también a Televisión Almasora, con Raúl, que nos hizo la propuesta de poder emitir en directo a través vía streaming, mm, pues con un teléfono móvil cada uno en su casa, en la medianoche de Viernes Santo, de Jueves Santo, pues desde casa con los móviles. Y pues elegimos a 15 o 20 personas. Básicamente eran los que eran más familia numerosa, que en casa podían haber 3 o 4 personas, para reflejar Entonces hicimos un streaming en directo, cada uno desde su casa, de 15 minutos, porque duró 15 minutos, y aparte el resto de tamborileros pues salían a sus balcones y tocaban desde el balcón. Y recuerdo ya, claro, ahí eso fue el impacto del Jueves Santo en directo, que la verdad es que fue memorable y para recordar toda la vida. Una emoción increíble de todos los vecinos aplaudiendo. No sé, la emoción era a flor de piel. Claro, ahí se generó el siguiente reto, que era, todos los años habíamos hecho el vídeo resumen. ¿Qué hacemos con el vídeo resumen? Porque ni Dorino tiene imágenes y ni han venido a la plaza ni han venido a hacer nada. ¿Qué hacemos con el Contamos de Pasión? Entonces hablamos y ya te comenté eso, que podíamos montar y pues básicamente lo que empezó a hacer también toda la gente pues era el tema de coger vídeos y pues me comentaste, pues mira, recogemos vídeos, gente que te envíe lo que ha hecho ese día, que seguro que lo tiene grabado, que te vayan pasando todos los vídeos, me los lanzas a mí y yo veré cómo podemos hacer aquí un, Sí, un mix un de... mix. Sí, fue, Entonces, fue un desafío, porque un claro, desafío increíble, no te lo puedes imaginar, porque porque a mí claro, igual me llegaron 300 vídeos. Y claro, esos vídeos luego te los reboté a ti, y tú ahí tuviste que montar, después con el consiguiente, cuidado, no te dejes a nadie, mira que hayan salido todos, porque ya sabes tú cómo funciona. Oye, que a mí no me ha sacado, y yo te envié el vídeo y no me lo ha sacado, y no sé qué. Claro, a lo mejor se juntaba todo, pues un vídeo que pesaba mucho te lo envían por Gmail y claro, al pesar tanto no te llega, se queda ahí perdido. Y oye, que mi vídeo no ha salido, que yo te lo envié, que no sé qué, que no sé cuál. Bueno, con el consiguiente, entonces, un exhaustivo control de si habían salido todos los que me habían enviado el vídeo, no sé qué, que también supuso un reto fuerte, sí, fuerte. sí, hay. Primero en selección, Ostras, que aquí no hay 30 vídeos, que hay muchos más. Claro, con tantos vídeos no puedes mostrarlos uno detrás de otro porque no llegas. Entonces ya empezamos a pensar parrillas de a lo mejor 16 en 16, pues tantos vídeos, luego sincronízalo todo Eso. para que todos los vídeos que sigan el toque y conforme va sonando el toque de fondo aparezcan todos en sincronía, porque si los dejas caer, cada uno está en su momento. Y luego que hay algunos que el toque lo hacían más rápido que otros. Con lo cual lo estirábamos o lo encogíamos, hacíamos algún ajuste porque no eran todos acordes al toque. Entonces era buscarle esa fórmula de decir, vale, que salgan todos, que visualmente pueda quedar bien, hay momentos en los cuales van a aparecer más, otros menos, las parrilladas finales que aparezcan todos, no recuerdo ahora mismo cuántos, pero aparecían un montón. Creo que los tuvimos que dividir en dos pantallas porque no nos cabían en una.
Pero bueno, al final Y a era... todo esto yo y tú hablando por videoconferencia o por teléfono, porque claro, físicamente no nos podíamos ver, porque estábamos confinados en casa. Entonces el reto era mayúsculo y bueno, yo lo salvamos con nota, pero vamos. Sí, al final pues te adaptas a lo que viene, esto es lo que hay, esto es lo que podemos hacer Un y... momento también brutal fue el año siguiente, cuando en toda España, claro, estábamos hablando de los 15 días, pero los 15 días se convirtió en un año y. Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, Semana Santa siguiente esto ya estará arreglado, pero de sobra. Claro, se presenta Semana Santa y la situación era la misma. Todo el mundo confinado en casa, mascarillas, distancia, no sé qué. Bueno, confinado ya no estábamos, pero sin mascarillas, distancia, no se podían hacer actos con aglomeraciones, actos de gente, actos deportivos, nada, todo cerrado. Y claro, plantear hacer la tamborada con una distancia de seguridad entre los músicos en una plaza mayor cerrada a la gente que no pudiera ver y retransmitirlo en directo, ahí también hubo una coordinación muy buena entre vosotros y Televisión Almasora, con la señal de ambos y tal. Y la verdad es que también fue un reto impresionante. Más que nada porque fuimos de las únicas tamboradas que se hicieron a nivel nacional esa noche que fue tarde, porque a las Sí, 11 había tarde, toque de sí. queda, no podías estar en la calle, entonces lo hicimos a las 7 de la tarde, en un acto especial que prácticamente fue de las únicas tamboradas que se hizo a nivel nacional. Entonces, poder realizarla de la manera que se hizo, con la distancia, con la mascarilla, fue una sensación increíble, rara, Sí. no sé, fue algo, vivirlo en ese momento allí en la plaza, con toda la gente entrando en silencio, mm, en orden, cada uno sabía dónde tenía, fue un acto que llevó también mucho trabajo detrás, todo el mundo sabía, tenía una marca donde tenía que estar posicionado en la plaza para guardar la distancia de seguridad, vosotros con las cámaras, se grabó en 360 de manera que tú en el vídeo puedes manejar dónde quieres ver o a quién quieres ver o toda la perspectiva de la plaza. Fue también un reto impresionante, la verdad es que... Ahí fue un reto el sentido de, normalmente la temporada dura una hora, con lo cual en una hora tú te puedes dividir, ahora hago esto, ahora hago lo otro, y te divide los tiempos. Esta vez fue, si no recuerdo mal, de 10 minutos. Sí, ¿10? 10-15 10, minutos. 15. Entonces, no daba tiempo yo en mi caso, empiezo con la grúa y luego bajo, digamos, abajo y grabo. Pero en ese caso no daba tiempo. O sea, teníamos que dividirnos y de hecho llamé a un compañero adicional porque necesitábamos ser muchos en poco tiempo porque cada uno tenía que hacer una cosa y solo iba a hacer, digamos, o el tipo de plano en el cual iba a manejar. Porque es que no había tiempo para repetir o para, pues ahora cojo de allí. No, había que estar muy coordinados y decir, vale, empiezas aquí, 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 porque los 10-15 minutos pasan volando. Y entonces fue un reto de coordinar muy bien para no estar, no perderse en los tiempos, Nada, que sí, no sí. había tiempo. Pero bueno, la verdad es que sí que fue diferente, lógicamente, pues a ver, para nosotros no tienes que estar haciéndote hueco un año normal, que no te puedes mover. En ese año sí que te podías mover, pero claro, el sentir que faltaba esa gente, pues también era algo de decir, bueno, vamos a sacar lo que se pueda y al menos que esa tradición no pare, que al menos esté ahí y de alguna forma que esté. Yo creo que ese fue una lección para todos también. Decir, mira, a pesar de las circunstancias se ha podido hacer. Llevamos una trayectoria es que encima fue el 2019 que vino Saúl Cravioto, se pone a llover, solo pudimos hacer 10 minutos allí dentro de los porches. El año siguiente nos viene la pandemia y el siguiente pues todavía estaban las restricciones. O sea, fueron 3 años duros, duros, duros. Duros que nos dieron también una lección y un aprendizaje. Bueno, se ha hecho de manera diferente, pues ahí queda para la historia, ¿no? Y vosotros habéis estado allí. ¿Y cómo ves el futuro de Tambor de Pasión?
unido con la proyección audiovisual. ¿Cómo ves el...? Bueno, yo pienso que estamos manteniendo una trayectoria muy importante y, bueno, pues que los premios también lo van refrendando, ¿no? Sobre todo a nivel ya no de ganar premios, que también, sino el de asentar un movimiento cultural que está arraigando fuerte. Bueno, buena parte de eso es también todo lo que estamos arrastrando, la escuela de niños, pues con más de 70 80 niños todos los años, que bueno, que lo bueno es que ves que estás haciendo las cosas bien porque no para de entrar niños interesados en apuntarse, niños de la escuela que se lo van diciendo, pues los compañeros de la clase, que un compañero mío me ha dicho que quiere apuntarse, no sé qué, pues si ves que va generando entrada de gente y que el movimiento social cada vez es más grande. Poco a poco se va consolidando y, no sé, y también una de esto importante es que ves que gente que no ha tocado nunca en su vida sí que está interesada, sobre todo en Jueves Santo, en participar de ese evento y saber lo que es desde dentro. Y eso para nosotros nos llena mucho. Gente que no es que venga a ensayar con nosotros y tal, pero que ese Jueves Santo sí que quiere hacerse partícipe y colaborar en hacer grande una tamborada que cada vez va más. Y eso, pues como asociación, pues tienes tus limitaciones en el sentido de que es un tipo de instrumentos muy limitado, que no es una banda de música, o no es una charanga, no es una batucada, tal. Son instrumentos más limitados, pero que conseguimos hacer música y que la gente le guste, pues desde eso, pues desde, por ejemplo, el otro día un acto súper importante que fuimos a Burriana en el Toro Este de Fuente Imbro, que con una repercusión brutal a nivel nacional. Fuimos 90 tambores y la gente, pues bueno, se quedó alucinada. Con todos grabando, todos, pues eso, participas en eventos que a lo mejor en la vida hubieras imaginado. Participar en Moros y Cristianos de Alcoy, por ejemplo, una fiesta de interés turístico internacional, donde va lo mejor de lo mejor, que te llamen para participar allí, pues para nosotros es un acto importante. Entonces, es una evolución de la entidad que sin ser muy, o sea, que es constante, pero que encima es sólida. Y lo que ves, pues eso, que los niños van creciendo y sus ganas de pertenecer no decrecen, al contrario, les enorgullece participar y ser de tambos de pasión. Entonces es una forma de vida, porque sabes ya que durante una temporada vas a estar dedicado a los ensayos y eso lo tienes que compaginar pues, con el que va a deporte, a fútbol, a balonmano y tal, pero los tambores son sagrados. Ya saben que los lunes y los jueves se ensaya y que de ahí, ¿sabes? Entonces ya programan su vida extraescolar o incluso los padres sabiendo que hay una temporada que la van a dedicar a los tambores y eso pues es un orgullo, ¿no? Pues muy bien, la verdad es que como un poco como cierre es piensa en aquello que quieres hacer, llévalo a cabo, lucha cada día, porque al final del tiempo ese trabajo pues se verá recompensado en aquello que soñaste algún día y que años más adelante pues se va haciendo realidad. Y que en este caso es mutuo porque en aquellos años, vosotros ya llegáis algún año más, bueno, nosotros también llegamos algún año, pero era, ostras, pues igual en unos años podemos hacer un evento ahí de la leche y tal, y lo vas pensando, lo vas proyectando y al cabo de los años, pues ves lo que has hecho hace 10 años, ves lo que se hace ahora y No no tiene tiene, nada que no tiene ver, nada que ver. Así no. que si realmente quieres algo en la vida, lucha por ello, lucha cada día, que al final todo llega, la gente se te anima, se te acopla y nada. Y si te interesa empezar con los tambores, aquí los tenéis para empezar. La verdad es que alguna vez me ha picado, pero claro, digo, es que no puedo estar en dos sitios, entonces mejor no picarme porque como empiece con una cosa, no puedo estar en la otra y no puedo estar en dos cosas. Pero bueno, ha sido una experiencia estos 13, 14 años y todos los que están por venir. Ojalá. Así que nada,
Si os ha gustado, pues ya sabéis, el me gusta, suscribiros, todo esto que ya se sabe. Y nada, próximamente tendremos más episodios con más historias y espero que os gusten. Bueno, yo agradeceros la invitación a venir aquí al podcast de Nidori. Y bueno, ser un placer ser de los primeros o el primero. ¿No? Sí, es el primero. El primero fue un poquito introducción, Sí. un poquito ahí Pues de bueno, coña. un placer, tanto mi persona como a la asociación a la que represento, pues eso, un placer de que os acordéis de nosotros y ojalá estemos mucho tiempo conectados y colaborando juntos, porque significa que vamos a ir a más los dos. Pues sí, realmente, de hecho, se quería haber grabado antes y por circunstancias y quería que fueras, digamos, el primer, digamos, invitado real. Por eso, por la conexión, porque Nidori Media y Tambor de Paseo coexisten casi, digamos, aunque pueda tener otros clientes de antes, de otras cosas, pero es una raíz que nació muy, muy, muy junta y digamos que yo tenía claro Sí, yo, que el secreto es también ese, parece, vamos, yo lo entiendo, que vosotros habéis captado también la esencia de lo que nosotros queremos transmitir y yo creo que es más fácil todo, ¿no? Si yo te explico a ti lo que quiero y tú lo entiendes y lo plasmas, es lo complicado y lo bonito a la vez, ¿no? Plasmar lo que yo estoy sintiendo, pues igual que nosotros plasmamos en la música y hacemos sentir a la gente que nos escucha, vosotros como empresa audiovisual, plasmar ese momento de Tambos de Paseo y hacerle llegar a la gente lo que nosotros realmente sentimos, no tiene precio. Entonces, eso. eso es Está dicho. realmente, al final, pues nuestro trabajo es buscar eso. Con lo cual, si está así, pues agradecidos estamos. Totalmente. Muy bien, vale, pues nada, hasta la próxima. Chao.